Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Dios ya es lunes. Aquí en nuestro programa Las Palabras Clave, su programa que llega hasta usted en esta señal de tu canal 10, a toda la península, gracias a la vía satelital, y a todas partes del mundo puede hacerlo por internet. Estamos en esta noche de lunes, ya de vacaciones. Muchas de las personas que nos están viendo seguramente están en la playita disfrutando de estas vacaciones en compañía de la familia, porque es la tradición aquí en Yucatán. Además de que tenemos muchos visitantes. Vamos a platicar precisamente de las vacaciones aquí en Yucatán, de cómo se da esta tradición, de qué beneficios y perjuicios puede haber a partir de tanta afluencia de visitantes y por supuesto de cuáles son las perspectivas desde el punto de vista económico y también cultural. Quiero agradecer que esta noche me distingan con su presencia el maestro Ariel Avilés Marín. Lo puedo presentar de muchas maneras el maestro. Es recipiendario de la Medalla Yucatán 2013, es director de Educación Básica de la Escuela Modelo, además miembro de la Liga de Acción Social. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Imagínense cómo se va a poner el tema de tradición, ¿verdad? Y todos los aspectos culturales. Agradezco también la presencia del arquitecto José Manuel López Campos. Él es presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos aquí en Yucatán, en Mérida. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Qué gusto saludarte, Ariel. Qué gusto, Carmen. Gracias, arquitecto. Le recuerdo que estamos en vivo. Si se desea comunicar con nosotros, 948-1111 es la línea telefónica para que usted pueda hacernos saber sus opiniones, sus sugerencias y, ¿por qué no?, también las preguntas aquí a nuestros invitados, si es que tiene algún cuestionamiento. Para hablar de las vacaciones y de lo que representan para muchas familias aquí en Yucatán, vamos a ir a una nota que prepararon mis compañeros del área de noticias, donde se habla más o menos de qué esfuerzo hacen las familias yucatecas por ir a la playa. Para esta temporada de vacaciones de verano, las playas yucatecas son abarrotadas por visitantes locales, nacionales y extranjeros, quienes disfrutan del sol, arena y mar. Sin embargo, una visita a la playa representa un gasto que va desde los 500 hasta los 2,000 pesos. Ciudadanos que visitaron Puerto Progreso manifestaron cuánto invierten durante una visita a la playa, desde el transporte, comida, recuerdos, bocadillos, ropa, juegos acuáticos y en algunos casos rentar una habitación. Pues además en puro pasaje ya nos echamos casi 2,000 pesos. Desde Coaxacualcos hasta acá, hasta Mérida, sí. Sin embargo, vale la pena la visita. No, claro, es lo que estamos viendo, que sí vale la pena, ¿no? Es como 2,000 pesos. 2,000 pesos. Sí. ¿Qué tanto compran aquí en la playa, aparte de la comida? Pues apenas ahorita vamos a comprar, apenas todavía. ¿Compran recuerditos? Ajá, recuerditos, sí. Como 1,000 pesos. 1,000 pesos. Además de la comida, ¿qué más compran aquí en la playa? ¿Recuerditos o...? Más o menos las botanas y el refresco también. Pues ahorita ya gasté como 500 pesos. 500 pesos. Sí, en lo que es el camión y todo, y lo que ya se compró para comer. Camión, comida, ¿qué más compran? Renté un cuartito igual, pero estuvo económico. Como de 300, 400 pesos. Sí. ¿En qué? ¿En la comida? Ajá, en la comida, ajá, refrescos, botanitas o algo así. Más por los niños. Por día yo creo que entre 800 y 1,000. Pues nosotros entre cositas que hemos comprado, fáciles se nos fue 500 pesos. 500 pesos. Fáciles, sí, que Comida, antojitos. estamos separando comida, antojitos, pasamos el centro, compramos un poquito de ropa y ahí se nos va. Asimismo, sin desembolsar dinero, pueden disfrutar de las actividades artísticas, culturales y de los eventos especiales que realizan empresas en la costa yucateca. Con imágenes de Adrián Castillo e información de Merly Gómez, Notivisión. Ya ve usted lo que esto representa para algunas familias, el estar guardando su dinerito para tener por lo menos un fin de semana allá en la playa. La costumbre era de más días, maestro, antes se podía más días. Bueno, esto ha variado en el tiempo, inclusive existía en los libros escolares, cuando se llevaban libros de lectura, un poema que se llamaba El amigo Julio, porque decía en julio son los exámenes, en julio esto, en julio lo otro, porque las vacaciones se constreñían al mes de agosto. Pero yo estoy hablando de un libro de lectura que utilizó en la primaria mi papá, porque todos nosotros, y eso ya tiene bastantes años, acostumbramos a que el periodo vacacional fuera completo los meses de julio y agosto. Todo el mundo, desde el 1 de julio hasta el 2 de septiembre, porque antiguamente el 1 de septiembre no había clase porque era el informe presidencial,
te llegabas a la playa, tirabas los zapatos, te quitabas la camisa y 2 meses no sabías lo que era ponerte zapatos, lo que era vestirte formalmente. Y cuando regresábamos a fines de agosto a la casa para empezar a preparar las cosas para entrar a clase, todos nos reencontrábamos en la escuela en calidad de pelo de albañil, porque todos veníamos con el pelo color sosquil por la quemada que nos dábamos, y habiendo cambiado hasta 2 veces de piel de la quemada, que te quemabas, te despellejabas, te volvías a quemar, te volvías a despellejar, y así llegabas a clase. A mis amigos en las redes sociales les invitaba a que me compartieran fotografías de cómo pasaron ellos sus vacaciones hace algunos años, y de plano algunos me dijeron, sabes que te las compartimos, pero no las vayas a poner, por favor, porque andamos en unas fachas, me acordé lo que dice ahorita, pero muy arraigada la tradición, por ejemplo, de compartir en la playa, se sigue haciendo, pero en otra dinámica, arquitecto. A usted también le tocó, por supuesto. Sí, claro. Y que sea, esa es su lunada también. Bueno, realmente la tradición de los 2 meses de lo que le llamaban aquí temporada, que son los meses de julio y agosto, empezó siendo temporada de baños, luego se acortó a temporada. Era una época que esperaban todos los niños y los jóvenes, era un tiempo de convivir con la familia, no solamente con los amigos, pero era una convivencia, un roce social muy, muy intenso que se daba porque eran 2 meses de inactividad formal, de escolar para los muchachos, y que fomentaba mucho las relaciones sociales. Hay muchos amigos que en la edad adulta aún se tienen relaciones estrechas que se construyeron durante esos periodos de temporada. Yo creo que hasta matrimonios se construyeron dentro de noviazgos. Yo en puedo la dar lunada, ejemplos, ¿no? sí. Pero también hay que contextualizarlo. En el mundo entero las vacaciones eran de julio y agosto, no es un invento local. La gran diferencia se da porque en el resto de la República el calendario escolar era de enero a diciembre, las vacaciones las tenían en diciembre. Algo que se podría explicar o entender por la temperatura y por otras condiciones sociales y por la ausencia de los estímulos que existían aquí para ir a vacacionar a las playas. Pero en el resto del mundo las vacaciones son en julio y agosto y siguen siendo en julio y agosto. Los 2 meses completitos. Los 2 meses. Ahora, ¿qué es lo que hizo que hubiera una distorsión que actualmente padecemos? Lo que lo hizo fue el rezago académico que se estaba dando de nuestro país con respecto a otros países, y lo quisieron corregir con medidas políticamente aceptables, que vemos las consecuencias en los sindicatos de maestros y otro tipo de cosas como esas, y no basados en la calidad de la enseñanza y en la formación de las personas. En otros países tienen 180 días de clases y eso es lo normal. Estamos hablando de países desarrollados, países en que el nivel de educación es altísimo. México está en el lugar número 53 de educación de los 195 países que entraron en la muestra. O sea, realmente, el tener mayor número de días en las aulas no mejora la educación. Ese factor de educación, perdón, arquitecto, que usted menciona y que vamos a abordar a detalle en el siguiente bloque, algunos lo consideran un beneficio, otros un perjuicio. De eso vamos a platicar más adelante. Le voy a pedir de favor que nos abunde en el siguiente bloque. Vamos a la pausa, regresamos, esto es Palabras Clave. Noche con el maestro Ariel Avilés, que nos está dando sus opiniones acerca de la tradición de las vacaciones, algunos otros detallitos, el arquitecto José Manuel López Campos de Canaco Servitur, que nos dice también cómo es que nosotros ahora lo podríamos pensar, las nuevas generaciones, que es algo reciente, esto de los 2 meses de vacaciones, y nos decían, no, bueno, eso desde antes, y también no los quiero balconear, pero nos estaban diciendo que en las vacaciones, que antes salían, no nada más cuando decían ya el último día, sino que había que ir a recoger la boleta, pero ustedes desde antes ya estaban en otra dinámica, ¿no, maestro? Sí, definitivamente. O sea, antes, en la primera semana de junio, se llevaban a cabo los exámenes finales y más o menos a la altura del 15 de junio ya no había nada que hacer en la escuela.
Entonces dejabas de asistir, no te ibas a la playa, porque normalmente las casas se ocupaban el 1 de julio, del 1 de julio al 31 de agosto. Pero sí, ya no asistías a la escuela, ya estabas calificado, ya tenías ya sabías tú si habías pasado o te habías quedado. Y realmente es penoso ver que lo mejor que nos ofrece la Secretaría de Educación Pública como una medida para mejorar la calidad de la educación, la bandera principal que está esgrimiendo ahorita sea, damos 200 días de clase. Días, claro. Digo, y pues yo tengo 45 años en la profesión de maestro, y mi cuestionamiento es, bueno, das 200 días, ¿y? Si la educación, para elevar la calidad, lo estamos diciendo, se trata de elevar la calidad, no la cantidad. No, ya va, con el Cantidad dato que dio no el arquitecto, significa calidad si no se ataca realmente las causas reales del rezago educativo. Todo lo que estemos haciendo es demagogia. Estamos buscando el aplauso fácil del padre de familia. ¿Qué padre de familia va a decir, no, que les den menos días de clase? No, tiene que decir, sí, está bien que aumenten los días de clase. Sí, claro, porque el padre también está escurriendo el bulto. claro, Porque no ahorita tiene el tantos padre niños en la escuela, te en la dicen, casa. es que no los educaron en la escuela. Perdón, en la escuela se enseñan matemáticas, lingüística, geografía, historia, ciencias naturales. Desde cosas como dar los buenos días se dan en el hogar. La educación, para que funcione, es como una banqueta que tiene 3 patas. Una de ellas es la escuela, la otra es el educando y la otra es el padre de familia. Si a una banqueta le quitamos una de las 3 patas, se cae. Y la banqueta se está cayendo porque las partes no están respondiendo cada una en el plano que le corresponde. Arquitecto, esto que menciona el maestro Ariel, ¿está en la lógica de los empresarios cuando dicen 2 meses de vacaciones y propugnan por eso y lo logran además? Por supuesto, mira, el asunto este es un poco más complejo que es únicamente la formación de los educandos, aunque es la más importante. No va a haber una mejor preparación de los educandos porque vayan un mayor número de días a la escuela. Lo que se requiere es una mayor calidad en la enseñanza y en todo caso un mayor número de horas efectivas de clase, no un mayor número de días de aula. ¿Y a esto a qué se refiere? Si el programa que fija la Secretaría de Educación es cumplido en menos tiempo, es ocioso que los estudiantes sigan asistiendo únicamente para cumplir un calendario que no corresponde a la realidad pedagógica. ¿A qué vamos con esto? Los calendarios que diseñó la Secretaría de Educación Pública fueron hechos en base a 4 horas y media de escuela, de horas aula. La realidad es que la mayor parte de las escuelas tienen un número mucho mayor que esas 4 horas y media. Fueron diseñados desde 1993 con el objeto de que pudiera una escuela tener hasta 3 turnos, cosa que en Yucatán no se da. Pero, ahora con el proyecto de escuelas de tiempo completo también es ilógico, ¿no? Bueno, el proyecto de tiempo completo es un proyecto que sería extraordinario en cuanto a, eso sí, en cuanto a la mejora de la educación de los educandos, pero no hay presupuesto que alcance actualmente para que se pueda llevar a cabo. Esa sí sería una solución que apuntaría en la dirección correcta y desde luego que eso permitiría acortar esos 60 días que en el verano que son los que se están requiriendo. Pero adicionalmente al tema de la educación y de la enseñanza está el aspecto económico. Claro. En el estado de Yucatán hay muchas desigualdades que se están tratando de combatir. Todo Yucatán está en una situación de rezago con respecto a otros estados del norte y del centro del país. Eso ya lo sabemos y es un tema incluso de foros actualmente, el tema del sur-sureste y la necesidad de abatir ese rezago tanto en infraestructura como en servicios y en otros aspectos con el resto de la República. Pero el tema de la enseñanza, en el caso de Yucatán, es una situación de excepción. Yucatán se distingue por sus servicios y entre ellos están los educativos, además de muchos otros como los servicios médicos. Y no estamos en la situación en que se encuentran otros estados de la misma región del país, del sur y sureste,
en cuanto a los problemas que existen con las agrupaciones de maestros o con los problemas de inasistencias o incluso de violencia. Y en términos, perdón, en términos de rendimiento, maestro, ¿cuáles son las cifras que se conocen? Tengo entendido que no pasamos de media tabla. Bueno, las cifras de los niveles de aprovechamiento son bajas, pero repito, hay que atender a cuáles son las causas que nos llevan a estas cifras bajas. Hay que mejorar, para empezar, la cultura general de los maestros. Tú le haces una pregunta de cultura básica a un maestro y no te la contesta. Ay, bueno, los datos ahora de todos los maestros que reprobaron la prueba, la evaluación pero esta evaluación es parte de la demagogia. Esta es una evaluación para descalificar a quienes quieran descalificar y a quienes quieran echar para afuera. Esa es una realidad. Esa circunstancia magisterial, arquitecto, ¿usted considera que debería ser propicia para este tipo de ideas o de proyectos de tener las vacaciones mayor tiempo? Porque cuando yo estaba revisando los datos y las cifras, decía yo, es que pareciera que en esencia es una lógica económica la que subyace a esta propuesta y va a tener un alcance al grado tal de que se está pensando en que los legisladores federales intervengan para modificar la ley de educación. Bueno, cuando hablamos de la modificación de la Ley General de Educación, es solamente a un detalle muy específico que está en el artículo 51 de la Ley General de Educación Pública, y es que el espíritu de esa ley habla de los programas de educación y en una línea desafortunada menciona que se fijará en 200 días, pero tan no es el espíritu de ese artículo fijarlo en esa cantidad de días, que el calendario de 2015-2016 de la Secretaría de Educación Pública este año tiene 198 días. Ándale, ya se comieron dos. O sea, que realmente el asunto debería ser programático. La Secretaría de Educación Pública fijar un programa, tener un calendario general para todo el país y que cada estado, en función de sus propias características específicas y sus necesidades particulares, pudiera ajustar ese calendario dentro de ciertos parámetros. No estamos hablando de que cambie radicalmente. Si se cumplen los programas y los planes de estudio en un tiempo de 20 días menor o 10 días menor, se podrían atender esas necesidades que entonces redundarían en otro aspecto, que es el económico. Una de las necesidades de mover el calendario por las que se propuso esta modificación por parte del Consejo Coordinador Empresarial y en especial por la Cámara de Comercio, era precisamente la derrama económica que se genera en la zona costera. La zona costera, por los cambios climáticos, por los cambios que se han dado por el calentamiento global, hoy tiene alrededor de entre 54 nortes tuvo en 2014. Cada norte impide que salgan a capturar pesquería cerca de 3 días. Estamos hablando de 150 o más días por los nortes. A esos hay que sumarle los periodos que han aumentado por las vedas, por la depredación de la pesca ribereña. Que si la marea roja, que si llegó, que si no llegó. No, solamente por la pesca, no, la pesca. La pesca en sí. De manera que permanecen los hombres de mar cerca de 6 o 7 meses, inactivos de manera, ojalá y fueran programados porque podrían ocuparse en otras cosas. Entonces, esta época de temporada veraniega servía como una derrama económica que generaba recursos en muchos de los casos en esos 2 meses, similares a los que percibían en los otros 10 para muchos establecimientos de la costa. Eso daba un equilibrio y una armonía, a muchas familias en la costa. Hoy están padeciendo por esa situación, pero adicionalmente a la derrama que se genera por el consumo, por la ocupación de estos, eso también detonaba el interés por la construcción de casas veraniegas o departamentos en las playas, que a su vez generaban servicios, y eso generaba 2 derramas durante la construcción y en asegurar de alguna manera la ocupación de esas viviendas. Era un círculo virtuoso que en los últimos años incluso se había vuelto el parque inmobiliario con el que se contaba para ese otro tipo de turismo, el estacional, de los extranjeros de Estados Unidos y Canadá que vienen a pasar 3, 4 y hasta 5 meses en estas casas de playa. Es tal la afluencia de canadienses que recientemente se anunció
que iniciará un vuelo en diciembre de Toronto a Yucatán, a Mérida. Y fíjese lo que son las cosas. Quizá una de las ventajas, uno de los beneficios de que se den las vacaciones es toda la discusión que se da acerca del periodo escolar. Ese es uno de los beneficios. Vamos a ir a la pausa, regresando, platicaré con nuestros invitados acerca de perjuicios y cerrar un poquito lo que tiene que ver con aspectos de carácter económico. Vamos a la pausa y regresamos. Esta noche de las vacaciones y vacaciones en la playa, fíjese, no solo vacaciones como el periodo de relajamiento, de descanso de los niños, de trabajo de los papás para cuidarlos, también de descanso familiar, porque es otra de las cosas que hay padres de familia que cuando dicen vacaciones hacen una cara, y me ha tocado verlos, y digo, ay Dios mío, ahora el escuincle en la casa. De hecho, hay indicadores de que los accidentes en la casa se incrementan, porque los niños no están todo el tiempo ahí, están en la escuela, entonces los padres tienen que darse a la tarea también de ver lo que están haciendo los hijos y cuidarse y convivir. Tienen un sentido social muy importante. Usted hablaba, maestro, en la pausa, de cómo ese periodo de vacaciones ha representado históricamente para ciertas poblaciones el sustento, el soporte de su vida y por supuesto que de la dinámica que se da entre estas poblaciones. Definitivamente es que la temporada, como correctamente la llamábamos aquí, tenía un sentido social y económico. Todos los habitantes de la costa yucateca, en la derrama económica de los 2 meses de julio y agosto, fomentaban y cimentaban su economía para los otros 10 meses del año. Entonces, haberles reducido a menos de la mitad esa derrama económica, pues es criminal, y lo estamos viendo reflejado en cosas que se convierten en problemas de índole social. Los robos a las casas veraniegas son símbolos de desesperación de esta gente que, si no ganó lo suficiente, pues va a entrar a robar a tu casa, a llevarse lo que pueda, un refrigerador, un televisor que se haya dejado, una grabadora, cualquier cosa, porque no tuvieron la derrama económica suficiente que les va a permitir subsistir dignamente esos otros 10 meses. Uno de los perjuicios de los que se ha hablado pero en el periodo de vacaciones o en la temporada, como se dice aquí, tiene que ver con la seguridad, con la manera en que se eleva el número de robos a casa-habitación. Esa circunstancia es uno de los factores que también hay que considerar como perjuicio podría ser. ¿Ustedes consideran que así es? Bueno, se da una mayor incidencia en este tipo de delitos porque hay una mayor cantidad de gente en las playas. Nuestras costas tienen alrededor de 16,000 viviendas veraniegas. Estamos hablando desde Cizal hasta el Cuyo. Durante el año están desocupadas, o sea, el porcentaje no podría compararse con casas desocupadas que con artículos en su interior. Actualmente hablamos en el bloque anterior de la ocupación que se da durante los meses de invierno de los canadienses, que eso ha mejorado la afluencia, pero también podríamos hablar de otros aparentes perjuicios, el hecho de que en las familias en las que trabajan los 2 padres y en el periodo de vacaciones no tienen en dónde poner al cuidado a sus hijos. Esa es una situación que tenemos que considerar, por lo que el incremento en el periodo vacacional también debe venir acompañado de programas sociales que la acompañen. Actualmente existe un programa durante un tiempo que se llama Bienestar en Vacaciones. Anteriormente, con un gobernador de gratos recuerdos en esta tierra, que fue Víctor Cervera, existía un programa que se llamaba Baxalpal, que creo que significa aprender jugando. Sí. Luego veo al maestro. Y ese programa consistía en que los días que aumentaban de vacaciones, los niños se podrían ocupar, los que no pudieran salir con sus padres o tener con quién estar, se podrían ocupar, pero ya no eran actividades ni obligatorias, ni eran propias del periodo escolar, se aprendían otro tipo de habilidades, se convivía de otra manera y, como el nombre mismo decía, o sea, aprendían jugando.
Entonces, la solución, el ampliar este periodo vacacional también debe de venir acompañado de programas sociales de apoyo para quienes no tengan esa posibilidad. No se trata de causarle un problema a los padres de familia que ambos trabajan y que no tienen recursos para poder atender a sus hijos en ese periodo. Habría que también contemplar ese aspecto. Pero finalmente, ¿qué sucede cada viernes durante 10 meses que los maestros se reúnen a su evaluación y los niños se quedan sin quien los cuide? En ese momento no se piensa qué es lo que sucede con ellos. ¿Qué sucede cuando salen de vacaciones, así sean 3 semanas, o sean 6, o sean 8? Es lo mismo. Lo que tendría que buscarse es de una manera integral cómo darle una solución a esta situación para poder tener los dos beneficios. Yo creo que en los tiempos en los que vivimos las soluciones deben de ser ganar, ganar, o sea, las dos partes. Los niños también necesitan ese espacio para socializar con los otros niños de su edad y para convivir con sus familias. Con sus propios padres. La forma de ser del yucateco no se dio porque haya nacido en una planicie y que tenga el calor que el verano nos regala. La forma de ser yucateco se ha dado por sus tradiciones, por la forma de convivir, por ese roce social que ha incrementado el tejido al grado de que somos el estado más seguro en la República, y es famosa la hospitalidad y la cordialidad del yucateco. O sea, ese tipo de cosas no se fomentan únicamente por la temperatura o por el lugar de nacimiento. Se hacen con la convivencia y con la forma de ser y las tradiciones. Gracias. Ahorita que menciona usted esto, me da pie para manifestarles uno de los comentarios que me hicieron en redes, petición que lo pusiera sobre la mesa. ¿Qué decir como beneficio o perjuicio de la afluencia de tantos visitantes que devienen en actividades o en juegos, en borracheras, también de muchachos en las playas? ¿Qué pasa con ese aspecto que también es social, que tiene que ver también con convivencia? ¿Usted qué opina, maestro? Porque además se dio cuenta de estos excesos la semana pasada y estuvo en las redes sociales. Bueno, yo creo que la semana pasada hicieron escándalo de esos excesos. Esos excesos han existido siempre. ¿Siempre? Siempre han existido. Oiga, no yo preguntaba y me decían, no, ¿cómo crees? Antes en la vida íbamos a ver eso. No. Si ustedes leen las redes sociales, hay gente que lo digo con toda claridad. ¿Quién de ustedes no hizo esto en la playa? Órale. Y a ver, ¿quién levantó la mano y dijo yo no? El que esté libre de pecado. No. Es como cuando Raimundo Cruz fue jefe de la policía y se subió en un helicóptero y se dio cuenta que había tiburones en nuestras costas. Y digo, ¡hay tiburones! Y siempre ha habido. No estaba descubriendo ni el agua tibia ni el hilo negro. Entonces no habría por qué hacer mayor... O sea, yo siento que, bueno, lo malo es que hoy existen las redes sociales y hace 50 años, pues, ese video que del barquito y la parejita sobre el techo del barco, pues hubiera pasado desapercibido. Pero de que existía eso, existía. Oiga, pues a mí de plano me contaron otra versión. Bueno, porque estamos muy acostumbrados aquí a practicar la doble moral victoriana. O sea, nada es malo con la condición de que no se sepa. No, y además, digo, que se vayan balconeando solitos los papás, ¿no? Los tíos o los propios abuelos, yo digo, ¿no? que aquí hay una cosa en cuanto a los medios de comunicación. Si un padre de familia sale bragado, el dueño del yate, por ejemplo, y acusa a algún medio de difamación, tendría razón. Porque es una difamación lanzar públicamente la imagen de tu propiedad. El barco es tu propiedad y lo que está ocurriendo allá adentro es de tu vida privada. No tiene por qué ventilarse universalmente, porque la red es universal. Universal. Arquitecto, ¿usted qué opina? Bueno. Nada más se sonríe. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que sucede hoy y lo que sucedía hace unos años. Hoy todo el mundo tiene un teléfono que es una cámara y que al mismo tiempo estás grabando. Además que tecnología, un acercamiento, bueno. Esa es una de las grandes diferencias. Sí se puede hablar de que hay excesos, pues no, sería innegable, pero tampoco tampoco quiere decir que si no hubieran vacaciones o que si fuera en la nieve eso no pasaría. O sea, no tiene una relación directa el que sea en las vacaciones de verano el que sucedan estas cosas. Los spring breakers son famosos por eso, son en primavera, eso no son verano, y se da en playas de todas partes del mundo y excesos como ese y más. O sea, lo único que está cambiando, o lo que ha generado esa percepción,
es la difusión que tuvo esa situación. Eso es lo que ha hecho escandaloso el tema, porque cuando uno dice Spring Breakers, le vienen a la mente todo tipo de excesos, y es en todas partes del mundo. O sea, no es nuestra temporada en Yucatán o en nuestras playas la que tiene el problema. Ese es un problema de excesos en alcohol, excesos en drogas o en sexo, en todo el mundo, en todas las juventudes, y en todos los tiempos. La cara del Florman y el solito te deslata, ¿sabes? Su sonrisita. Bueno, esta cuestión de la doble moral de la que hablaba el maestro Ariel me parece que es muy significativa. Vamos a ir a la pausa, regresamos para platicar todavía de este tema, así como del impacto ambiental que tienen las vacaciones en la playa. Vamos a la pausa y regresamos. Pues fíjese usted, la última y nos vamos ya. Avanzó el tiempo muy rápido, es el último bloque. Y le planteaba yo en el segmento anterior que ya se abordaron cuestiones de carácter económico, como aspectos relacionados a las vacaciones, económicos, sociales, hasta educativos. Y yo creo que el impacto ambiental es importante que también lo planteemos aquí en la mesa. Revisaba yo algunos datos acerca de las playas en nuestro estado y en todo el país, y la Fundación Pronatura, de los 17 estados costeros que existen en nuestro país, dice que hay 20 playas que son las más limpias y no hay ninguna de Yucatán. Pues es que es penoso. Yo el domingo saqué del mar fácil 10 latas de cerveza del fondo del mar. Eso es falta de conciencia de la gente. Gente que entra tomando su cerveza al mar y la tira en el mismo mar. Y esa lata se llena de agua, se hunde y está contaminando el fondo del mar. O sea, esa gente, no sé, o sea, lástima que no hay una patrulla marina ahí que salga del agua y que se lo lleven detenido por contaminación. Es una agresión al planeta eso. Desde el punto de vista de los empresarios, ¿qué medidas consideran que podrían establecerse para contrarrestar estas prácticas? No, yo creo que la única medida efectiva en el largo plazo está basada en la educación. O sea, la prevención más que la corrección a los fenómenos que hoy tenemos. En el caso de nuestras costas, es una situación que es una mala noticia que estén contaminadas, pero la buena noticia es que es reversible en el caso de nuestras costas. Nosotros tenemos corrientes que van de oriente a poniente permanentemente y en especial desde mayo hasta septiembre, de manera que no es el mismo, o sea, no todo el tiempo estamos recibiendo en la misma dirección las aguas. Lo que se necesitaría es evitar que se estuvieran vertiendo aguas sucias, que no solamente son contaminación física de los bañistas, claro. También hay aguas que se vierten al mar, pero la única manera de que en el largo plazo tengamos playas limpias permanentemente es mediante una concientización, lo que decía el profesor, o sea, que haya mayor conciencia, que haya educación y que haya prevención. Y desde luego que esto podría y debería de venir reforzado por una supervisión o vigilancia de nuestras playas. Pero antes que nada es la educación y la conciencia. Yo creo que en eso ha cambiado un poco, no solo en Yucatán, sino en el mundo entero. Hay un poco más de conciencia ecológica, hay mucha gente que está trabajando a favor del cuidado de la naturaleza y eso en el largo plazo va a venir a beneficiar. Muchos pensaban que cuando se hablaba del agujero de ozono hace unos años, de que era algo que iba a ser irremediable y se ha remediado en gran medida, se cambiaron el tipo de gases que producían ese efecto y se han modificado algunos procesos industriales y ese agujero ha reducido en tamaño. Si eso fue posible revertirlo, la contaminación que tenemos en nuestras costas, que no son las mayores,
No estamos Claro. entre las 20 más limpias, pero no estamos entre las que Más son sucias, ¿no? ni entre las más sucias, Nuestra eterna media ni tabla. en situación de que sean insalubres para poderse bañar. Sí, además, hay que aclararlo porque que hay comité de playas limpias, además como parte de estas prácticas y de esta nueva cultura de protección ambiental, en este caso a las playas, ¿no? Ese comité de playas limpias, yo creo que las instituciones hacen lo propio, pero lo que dijo el maestro al inicio del programa es básico, la educación en casa para que no se tire la lata. O sea, el niño que ve al papá entrar al mar con su lata de cerveza y que la tira, lo va a reproducir cuando sea mayor. Claro. Es que el ejemplo es más fuerte que cualquier cosa. No funciona, no nos engañemos, haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Hay que educar con el ejemplo. Claro. Maestro, gracias. Vamos a ir en este momento a la colaboración semanal de nuestro amigo Tony Peraza, las palabras clave. Vamos pa' la playa, calienta el sol y todas las mujeres haciendo el amor y moriría por ti. Que tú quieres de mí, no te puedo decir, ya tú vete de aquí. Vamos pa' la playa, calienta el sol y yo con una copa de más y otra de más. Te digo, mujer, ¿tú qué vas a hacer? Yo te respeto hasta después del amanecer. Yo quiero ver. Cortito, breve, pero conciso. Siempre, cada semana le agradecemos mucho su colaboración. Y bueno, pues yo creo que para ir perfilando ya la conclusión de nuestro programa, ¿qué podríamos decir? Las vacaciones, la temporada aquí en nuestro estado, ¿tiene más beneficios o perjuicios o ahí se lleva? ¿Usted cómo ve? Yo sostengo, lo he dicho en artículos que he escrito para periódicos, que se debe conservar la temporada de 2 meses y que se deben atacar las causas reales del rezago educativo. De plan. Así es, que la educación, la calidad de la educación no es cuestión de cantidad. Arquitecto. En términos de educación coincido completamente con lo que dice el maestro Avilés y yo le añadiría también la parte económica, la derrama que se genera en las costas, el estímulo a la inversión y que se da por estas condiciones no son cosa menor. En un estado como el nuestro, que tiene entre sus ejes estratégicos de desarrollo el turismo, es una posibilidad de lograr un turismo local, que es el que va de las ciudades, y no solo sucede en Mérida, en menor escala, pero también importante, sucede en Motul y en Tizimín con sus respectivas costas, como es el caso de Telchaco, San Felipe y el Cuyo. O sea, es una extensión de más de 200 kilómetros en los que se da esta derrama. En las poblaciones importantes como Cizal, Progreso, Chelem, Celestún, o sea, todas estas poblaciones reciben un beneficio económico y hemos mencionado las causas por las que esta derrama es necesaria y por lo que podría generar unos beneficios adicionales. Hablábamos en el segundo bloque de lo que son los inmuebles que se han construido en la playa y que hoy sirven para recibir a miles de canadienses que vienen a pasar 3, 4 y hasta 5 meses. Ese parque inmobiliario no existiría si no hubiésemos tenido la tradición de la temporada y no estarían ahorita generando ese. Y ese es el mejor dinero que se recibe porque viene de fuera. No es un dinero que circula como sucede con el comercio, sino es un dinero que se capta del exterior sin necesidad de una inversión adicional. En materia de desarrollo económico, las inversiones de corto plazo más posibles son las que se dan como en el caso de aprovechar los atractivos con los que hoy contamos. Esas no son nuestras ventajas comparativas y en las que tenemos que explotarlas más para poder trabajar posteriormente en nuestras ventajas competitivas. Y este es uno de los efectos que se pueden obtener con estas vacaciones de 2 meses. Tal vez muchos no las comprendan, la gente que viene de fuera o la gente que nunca las ha tenido, pero no necesitamos que participen de ellas, sino que entiendan que generan una mejor convivencia, que pueden ser beneficiosas para la educación, porque no es únicamente instrucción.
La educación no es únicamente información y captar conocimientos, también es formación, y la forma en la que los niños se relacionan con los demás se enriquece con estos periodos y se aprenden otras habilidades que son necesarias para socializar y para poder crecer en la vida. Gracias, arquitecto. A todas las personas que me pidieron que hiciera énfasis en la cuestión de los excesos, bueno, pues ya ve usted lo que opinan nuestros invitados, que ha habido excesos desde siempre, ahora se ventilan, ¿verdad? Ahora tenemos videos, ahora tenemos fotografías, pero antes a lo mejor no quedó evidencia de lo que hacíamos. Yo considero que la mejor manera de que estos excesos de los que se hablan y que nos han estado repitiendo una y otra vez pudieran atenuarse, pudieran hacerse de lado, sería con la convivencia y lo que plantean nuestros invitados de reforzar aspectos de carácter formativo y de integración familiar. Nosotros así nos despedimos esta noche. Maestro Ariel Avilés, ha sido un gusto como siempre tenerlo aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Arquitecto López Campos, muchas gracias. No, fue un placer y muchas gracias a ustedes. Y a usted que nos está viendo, siga disfrutando sus vacaciones, aprovéchalas para convivir en su familia con mucha seguridad y con mucha tranquilidad. Nosotros la próxima semana estaremos con usted con más palabras clave.